5 mayores menos que el sábado anterior. Así que tenemos que volver a levantar la puntería, hermano, y volver a ser un grupo fuerte, pero gracias a Dios por todos los que están hoy aquí, y quizás hay algunos que están teniendo mucha vida social, Hay que estar más en la casa de Dios y animar a los hermanos a seguir al Señor. Y hoy nuestro mensaje va a estar en la carta de Pablo a los romanos en el capítulo 13, si puede mirar ahí por favor. La carta de Pablo a los romanos en el capítulo 13, y vamos a poner ahí nuestra mirada en el versículo 11. Quiero hablarles hoy acerca de un llamado urgente. Ese va a ser nuestro tema hoy, un llamado urgente. Si ya encontró, hermanos, la palabra, Romanos, el capítulo 13, versículo 11. Dice la palabra: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y el llamado urgente, hermanos, está ahí en el versículo 11, donde dice la Escritura: es hora de levantarnos del sueño. Necesitamos eso, hermanos, levantarnos del sueño espiritual, porque estamos viviendo en un mundo, hermano, con días muy difíciles. Estamos viviendo en días de mucha angustia en el mundo. La gente está siendo sometida al pánico, lleno de dolores, con grandes sequías en algunos lugares, grandes inundaciones por otros. En Bolivia, desde que comenzaron las lluvias a mediados de diciembre, a esta semana se contaban 42 muertos por las inundaciones, 7 personas desaparecidas, una alerta roja hasta el 25 de marzo. Cada vez se están desbordando más ríos. Entre los más famosos, esta semana se desbordó la laguna Lalay en Cochabamba, y en todos lados. Lo estamos viviendo ahora en Bahía Blanca, tremendo. Hay 2 pueblos casi desaparecidos, Ingeniero Guay, el otro se llama Cerri. En Tucumán esta semana hubo grandes inundaciones, hasta garrafas de gas encendidas andaban desfilando sobre las aguas. A Córdoba se inundó en la provincia esta semana. Y vivimos en un mundo así, donde despertamos con terremotos y con amenazas de tsunami y todo eso, unas lunas rojas que aparecen, figuras en los cielos de caballos, de imágenes, y la gente está ahí asustada, con pánico, y piensan que el apocalipsis entero se les va a caer encima. A muchos virus nuevos. En la semana anterior surgieron algunos ahí en China, y las noticias que empiezan a producir un impacto de que vamos a tener otra vez un problema a nivel mundial. Cada mes, hermano, China no es lejano para nosotros, para nuestro propio grupo, porque cada mes tenemos gente de la colectividad boliviana en gran cantidad que viajan a China, van y vienen, por lo menos muchos conocidos míos. No tengo planes de viajar a China, pero los virus van y vienen. Lo que les conté los otros días en la prédica del jueves, el 14 de febrero, 70 hermanos decapitados en Uganda. Esta semana las imágenes que se veían en Siria de cristianos crucificados, otras familias desesperadas tratando de entrar en la embajada rusa y en predios de Rusia buscando salvar sus vidas. Ese es el mundo agitado que estamos viviendo. Y la iglesia de Cristo está en un sueño. En gran parte de la iglesia, y la Biblia tiene un llamado urgente para nosotros. Y nos dice que es hora ya de levantarnos del sueño.
Despertar, hermanos, significa abrir los ojos ante la verdad. Nosotros somos conocedores de la verdad. Algunos son nuevos, pero ya han oído mensajes acerca del plan de Dios, del programa de Dios. Conocemos la hora de la historia humana que estamos viviendo. Sabemos que Cristo está en la puerta, que el Señor va a venir pronto. Y por eso la Biblia nos hace este llamado urgente. Es hora ya de levantarnos del sueño, para que este mundo todavía tenga una oportunidad de alcanzar salvación. Repica en nuestro oído las palabras del apóstol Pedro cuando dice que el Señor no retarda su promesa. ¿Recuerdan ese pasaje? Algunos la tienen por tardanza, pero Él es paciente para con nosotros, queriendo que nadie se pierda. ¿Y cómo termina diciendo el texto? Y que todos procedan al arrepentimiento. Eso nos muestra el amor de Dios, refleja la misericordia de Dios, la paciencia de Dios para darle un tiempo más al pecador para que se arrepienta. Pero la iglesia tiene que levantar su voz, tiene que comunicar el mensaje del Evangelio. La iglesia es consciente de los días que vivimos y la iglesia sabe con certeza de que Cristo viene y viene pronto. Cristo viene y viene pronto. Hay que despertar. Si entendemos los tiempos bíblicos, si entendemos los tiempos proféticos, y nosotros tenemos una carga extra, que es el nombre que hemos elegido para nuestra congregación, Maranata, el permanente recuerdo de que Cristo viene y viene pronto. Porque eso es lo que significa esa palabra, que Cristo viene y viene pronto. Y eso es una carga extra para nosotros que tiene que motivarnos a abrir los ojos frente a la verdad y hacer algo por este mundo, hermanos. El sueño espiritual es un mal que tiene que ser evitado. Voy a repetir eso. El sueño espiritual es un mal que tiene que ser evitado por los creyentes. Dios nos ha dado el descanso físico como un modo de reparación, de recuperación de energías, pero el diablo ha transformado el sueño humano en una pereza. Cuando todos los médicos recomiendan dormir unas 8 horas, la gran mayoría de la gente lo hace mucho más. Y en la vida espiritual sucede lo mismo. Hay muchos que están dormidos cuando es tiempo de estar con los ojos abiertos, alerta. Tenemos que estar en un estado de vigilia, atentos por la situación del mundo para ir en su auxilio con el mensaje del Evangelio, los ojos abiertos, esperanzados en que Cristo viene y viene pronto. Y entonces dice aquí la escritura que hemos leído, versículo 11 otra vez, y esto conociendo el tiempo. Quizás alguien nuevo aquí en esta reunión dice, nunca había oído eso. Bueno, ahora ya conoce el tiempo. Y Dios quiere que conozcamos el tiempo. Estamos viviendo en el tiempo previo al regreso del Señor Jesucristo. Conociendo el tiempo, es hora ya de levantarnos del sueño. Es el tiempo de levantarnos del sueño. La palabra levantar en este texto habla de avivamiento espiritual, de movimiento espiritual. La palabra levantarse en este texto habla de acción, hermanos. Es lo que está diciendo aquí este pasaje, de estar en un estado de alerta o, como recién dije, en un estado de permanente vigilia. Necesitamos un cristianismo de ojos abiertos. Hoy, indagando este pasaje, que no es nuevo para mí, estaba buscando, quería ver qué decían los antiguos predicadores, los que predicaban 200 años atrás. Y busqué los comentarios de algunos de renombre y me llamó la atención uno que lo tomé nota aquí, ¿no? Decía un antiguo predicador sobre este texto de despertarse, y él decía así, en términos fuertes y claros, decía él, dice, despertarse de la estupidez y de la fatal indiferencia por las cosas eternas. Otra vez, escuche lo que decían 200 años atrás los predicadores. Despertarse de la estupidez y de la fatal indiferencia por las cosas eternas. Eso tiene que ver con lo que dije al principio. Parece que hoy muchos eligieron la vida social. Y cuando yo elijo la vida social, estoy mostrando mi indiferencia por las cosas eternas.
Es más importante los encuentros, las comidas, el paseo, unas horas de shopping, y entonces reemplazo la iglesia por eso. Y mi alma va a empezar a deteriorarse. Mi vida espiritual va a empezar a decaer. El debilitamiento va a llegar a mi vida cuando le doy más prioridad a las actividades sociales que a la obra de Dios. Pero algo más decía este predicador, decía él, porque el texto dice, y más, cuando lo leo textualmente, dice, y ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Eso está hablando que estamos más cerca del encuentro con Cristo. Lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses, nuestra reunión con Él. Nuestra reunión con Él. Hermanos, eso está más cerca. Y dice, está más cerca nuestra salvación de que cuando creímos. Algunos antiguos teólogos le llamaban a ellos la redención definitiva. Porque ya Cristo nos redimió. Esa palabra redención en la Biblia significa nos rescató. Nos rescató del poder del pecado, nos rescató de las garras del diablo, pero falta el rescate final, el definitivo, cuando vengas a llevarnos de este mundo para irnos con Él. Y es eso lo que Pablo está diciendo aquí. Está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y uno de esos antiguos predicadores decía así, dice, se acerca el día decisivo y tenemos que tener una actitud de expectación. Ese término ya no lo usamos casi, pero expectación significa aguardar con mucha atención un gran suceso. Ese es el significado de la palabra expectación, aguardar con atención un gran suceso. ¿Y qué es lo que está esperando la iglesia? ¿Algo material o estamos esperando el encuentro con Cristo? Tenemos que definirnos. Tenemos que definirnos porque eso es lo que nos va a ayudar a poner las prioridades correctas en nuestra vida. Nuestro encuentro con Cristo, hermano, está cercano. Y sabe, ya lo he dicho yo no hace mucho tiempo. Hoy hay muchos predicadores que no quieren hablar del regreso de Cristo. Porque están enredados en asuntos materiales y tienen metas materiales, objetivos materiales. Aman más a don dinero que a Dios. Y eso se les escurre en sus mensajes cuando hablan de la gente que va a ser próspera y que Dios va a multiplicar las riquezas de la gente, y todo lo que hacen con esas palabras es denunciar el sentimiento de su corazón. Ellos están buscando su riqueza, su comodidad, y no hablan de la venida de Cristo. Nosotros sabemos, mis hermanos, dice la Biblia en Apocalipsis, en el capítulo 12 y el versículo 12, dice que el diablo ha descendido con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. Y ahora nosotros, si estamos despiertos, hermano, tenemos que conocer eso que dice Apocalipsis 12:12. El diablo descendió con gran ira, sabe que le queda poco tiempo. Es el enemigo vencido, derrotado, pero él quiere hacer el mayor daño posible antes que termine en ese lago que arde con fuego y azufre. Como dice Apocalipsis 20, verso 10, le está esperando ese lugar a él. Y no solo él, estará en compañía del anticristo y del falso profeta también, por toda la eternidad. Y ahora, mis hermanos, si yo no estoy con los ojos abiertos, la ira del diablo me puede afectar, me puede tocar, me puede dañar. Es un enemigo vencido, pero todavía tiene poder. Es un enemigo vencido, pero sabemos que es astuto. Porque en el huerto del Edén, cuando apareció en forma de serpiente, la Biblia lo denuncia diciendo que la serpiente era la más astuta de todas las bestias. Y entonces tengo que ser prudente frente a ese enemigo. Ahora, si yo estoy en sueño, si mi vida espiritualmente está dormida, si estoy viviendo de ojos cerrados, lo primero que necesito al reaccionar es confesar mi pecado. Hablar con Dios. No pararme en la esquina a gritar mi pecado, ni pasar aquí a la plataforma a contarles a todos cuáles son mis pecados. No, lo tengo que hablar con Dios. Porque el que tiene la solución para mi pecado es Dios. El que proveyó la sangre preciosa de Cristo para lavar mi pecado es Dios. Entonces, si yo voy a despertar, lo primero que tengo que hacer es confesar mi pecado. Y tengo que empezar a orar, hermano. Tener esa convicción de orar, de hablar con Dios. Eso tiene que ser, hermano, parte de mi disciplina, parte de mi entrenamiento. Cada día yo necesito hablar con Dios.
uno de los días de esta semana, ayer fue, viernes, levanté, leí la Biblia, hice mi estudio en el Evangelio de Juan, llegué al final del Evangelio ya y canté al Señor y recibí ahí un llamado y me pasaban a buscar para ir a trabajar en la radio más temprano de lo habitual. Y entonces me levanto ahí, me preparo para ir y después sentía culpa, digo, no oré. Me faltaba eso, hermano. Digo, leí la Biblia, canté al Señor, pero ese llamado me alteró el plan y estaba ahí incómodo y por horas estuve incómodo hasta venir a la tarde, hermano, y poder hablar con Dios. Cuando yo despierto del sueño, confieso mi pecado, oro a Dios, eso tiene que ser importante para mí. Y lo otro que debe suceder, yo tengo que olvidar mis fracasos. Todos nosotros tenemos fracasos, todos nosotros tenemos manchas que parecieran imborrables, todos nosotros tenemos hechos de nuestros pasados que nos torturan, que nos lastiman, que cada tanto reaparecen en nuestra vida, que buscan desanimarnos, que buscan a dejarnos como gente descalificada para el servicio. Pero yo tengo que hablar con Dios sobre mis fracasos y tengo que poner todos mis fracasos en sus manos. Y Dios sabe cómo revertir y transformarlos en triunfo. Dios sabe cómo darme nuevas fuerzas, hermano. Pero no tengo que ocultar mi fracaso. Tengo que hablar con Dios mi fracaso, porque necesito superar eso en mi vida. Y entonces voy a retomar el camino con nueva fuerza y voy a retomar el servicio con nuevo entusiasmo. Y por eso la Biblia, hermano, tiene este mensaje urgente. Es hora ya de levantarnos del sueño. La gente a veces me dice, pues en esta misma semana, alguien me dice, y usted sabe lo que me pasó en mi vida. Y ya no voy a poder servir al Señor. Y ya no voy. Deje de descalificarse. Hable de su fracaso con Dios. Póngalo en las manos del Señor. ¿Acaso Él no dice, venid a mí y trae todas esas cargas? Y yo le daré descanso para su alma. ¿Para qué andar lastimándose con cosas de mi pasado? Y hermano, eso le puede pasar al creyente más nuevo y le puede pasar al de más años. Le puede pasar al creyente que tiene poco conocimiento bíblico, como le puede pasar al gran predicador. El gran predicador del Antiguo Testamento se llamaba Elías Tisbita. El hombre que tuvo su espíritu, que vino en el Nuevo Testamento con el espíritu de Elías, fue Juan el Bautista. El mismo Señor Jesús, cuando habló de este tema, dijo sobre Juan el Bautista, él era el Elías que iba a venir. La profecía decía que alguien iba a venir en el espíritu de Elías. Por eso cuando la gente lo escuchó predicar a Juan el Bautista, le decían, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú Elías? Y hermanos, Elías, dice Santiago, siglos después, dice Santiago en su carta en el Nuevo Testamento que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Es la expresión que usa. Elías era un hombre sujeto a pasiones. Y esa expresión quiere decir que tenía todas las debilidades que tenemos nosotros. Sin embargo, fue un hombre poderoso que revolucionó en su generación. Un gran predicador. Y un hombre de mucho coraje santo. Enfrentó entre los falsos profetas de Baal y los de Acera un total de 850 y él solito los mató uno por uno. Y dice la Biblia que él fue y tomó las piedras y volvió a construir el altar de Dios, porque esos falsos profetas habían dañado el altar de Dios. Pero este hombre fue el que oró y cayó ese fuego del cielo. Ese hombre fue el que un día oró y no llovió por 3 años y medio en la tierra, y volvió a orar y vino la lluvia sobre la tierra. Ese hombre que era poderoso, era como nosotros, sujeto a pasiones, lleno de debilidades. Y entonces cuando usted persigue su historia y llega al primer libro de los Reyes en el capítulo 19, y lo encuentra allí en el versículo 4 huyendo de una mujer. Y algunos de ustedes dirán, ¿cómo puede ser eso? Después de todo lo que me contó, estaba huyendo de una mujer. Sí, estaba huyendo de una mujer que se llamaba Jezabel.
Esa mujer le dijo que le iba a cortar la cabeza y algo pasó en el hombre, tenía débil como nosotros y empezó a correr. Y cuando uno ve bien la historia, hermano, corrió 100 kilómetros, así sin parar. Imagínense el susto que tenía. 100 kilómetros. Y encontró un árbol, se llamaba enebro, y fue y se metió allí. Y le habló a Dios y le dijo a Dios, quítame la vida. Se deprimió. ¿Y cómo? Pero venía de matar a los falsos profetas, venía de hacer llover fuego del cielo y ahora de pronto cambió su carácter. ¿Qué le diría? No, y este es un bipolar. Hermano, le dice él a Dios, dice, quítame la vida porque no soy yo mejor que mis padres. Y se echó en la sombra del enebro deseando morir, dice la Biblia, la expresión que usa. Ahí en Primera de Reyes capítulo 19, versos 4, 5 y 6. Y ahí estaba el varón de Dios en un sueño profundo. Y la Biblia tiene un mensaje urgente. Dice que es hora ya de levantarnos del sueño. Y este hombre estaba en un momento de flaqueza, estaba dormido profundamente bajo el enebro. Y vino el Señor con su mensajero, el ángel de Jehová, dice la Biblia. Y vino y lo despertó ahí a Elías y le puso pan del cielo, agua, hermano, del cielo. Y dice, tome, come y bebe. Y le dice el ángel de Dios a Elías, dice, porque largo camino te espera. No te vas a morir debajo de este enebro. Te sientes un fracasado, te sientes desalentado, pero este no es el final. Estoy aquí, una voz del cielo, el ángel de Jehová, pan traído del cielo. Ahí está, alimento, hermano, agua divina para el predicador. Y ahí se levantó y después hizo un tremendo ministerio. Levantó al profeta Eliseo, lo puso a un rey que se llamaba Jehú en el trono y a otro rey más también. Pero se deprimió, se quiso morir, vio el fin de su vida, se sintió abrazado a su fracaso, pero Dios no lo dejó solo. Y nosotros no estamos solos. Y por eso, hermano, esta noche Dios nos trae un llamado urgente que dice, es hora ya de levantarnos del sueño. Dejemos de hacer cosas triviales, dejemos de andar enredados en cosas que no tienen importancia, dejemos de andar involucrados en cosas que no producen frutos eternos. Vayamos a lo importante, vayamos a lo espiritual. Hay un llamado urgente en esta noche que dice, es hora ya de levantarnos del sueño. Hace algunos pocos días, un gran amigo mío, su hermana me llamó desde el norte de Argentina. Y estaba ahí en un estado grave. Y entonces me dice su hermana, eso fue ya hace unos días. Y me dice su hermana, tenemos que orar mucho, porque hace 4 días está en un hospital importante y no despierta, no sabemos qué le pasó. Y los médicos temen que al despertarlo muera. Y entonces hasta anoche andaba buscando alguna información. ¿Y sabe qué, hermanos? A veces el sueño que habla la Biblia puede tener diferentes orígenes. El sueño espiritual en nosotros empieza por el descuido por la palabra. Yo vengo repitiendo en las últimas semanas de tomar esa disciplina, de leer todos los días por lo menos un capítulo de la Biblia. Nuestro encuentro con Dios, algunos le llaman el altar familiar, otros le llaman el devocional. Póngale el nombre que quiera, pero encuéntrese con Dios cada día leyendo la palabra. Esta semana me tocó, me sacaron a comer, me invitaron. Unos novios flamantes me llevaron a comer. Y estuvimos conversando, y en esa conversación tan importante que hemos tenido por casi 2 horas, les pude decir eso, su encuentro diario con Dios, la lectura con la palabra de Dios, la lectura con la oración, de encontrarse con el Señor. Porque hay algunos que se vuelven tan descuidados en la lectura, en la oración, dejan de asistir a la casa de Dios y su vida se transforma en un témpano. Parece gente recién salida del freezer. Y cuando uno ve algunas vidas, dice, pero esa persona antes estaba envuelta en fuego de Dios, le acompañaba al fuego de Dios, había fervor en su corazón, en su entusiasmo, pero hubo descuidos, hermanos, que le llevaron al sueño espiritual, y entonces Dios viene y nos habla, hay un llamado urgente, es hora ya de levantarnos del sueño. Con los santiagueños hay mucho trabajo, no les gusta levantarse. Pero mire, hermano,
Había un hombre de la ciudad de Betania, se llamaba Lázaro. Su grupo familiar estaba compuesto, él era el varón, sus hermanas se llamaban Marta y María. Y Lázaro murió. Y cuenta la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11. Y Jesús no aceptaba que estaba muerto. Jesús le dijo esto a sus discípulos: vamos a Betania porque voy para despertarle. No dijo voy a resucitarlo, voy para despertarle. Y cuando llegó allí le preguntó a las hermanas dónde estaba el cuerpo de su amigo Lázaro. Porque algunos le recriminaron a Jesús, porque si hubieses estado aquí, tu amigo no hubiese muerto. Pero Dios tenía ahí un propósito, tenía que tratar con la incredulidad de esa gente. Y Jesús dijo: ¿y dónde está el cuerpo? Y cuando fueron allí, le dijeron: no vayas porque hace 4 días que está ahí, yede ya, le dijeron. Y Jesús se paró frente a la tumba y le dio un grito que es el que nosotros necesitamos en esta noche. Ese grito necesitamos en esta noche. Le dijo: Lázaro, sal fuera, sal fuera. Necesitamos del grito del Señor, de la voz del Señor, que nos sacuda, que nos mueva, hermanos, sal fuera. Es hora ya de levantarnos del sueño. Es hora de levantarnos del sueño. Noni, muchos están ahí, noni. Pero Dios dice: hay que levantarse del sueño. Es el llamado urgente. Y se abre el sepulcro y sale Lázaro. Y me encanta, hoy lo volví a leer, ahí en Juan 11, 43 y 44. Y Jesús le dice: desatadle y dejadle ir. Porque ese cuerpo estaba envuelto en venda. Y hoy la mundanalidad y la carnalidad que abunda, los tienes vendados a los hermanos en su sueño profundo. Y hay que desatarlo. Y alguien puede decir: ¿y cómo hacemos? Predicando la palabra de Dios. Porque esta es la palabra que tiene poder. El Señor Jesús, que Dios, Él fue el que tuvo la voz de autoridad. Y le dijo: sal fuera, despiértate ya. Desatadle y dejadle ir. Y un hombre liberado puede dar testimonio de su Salvador. Amén. Y es lo que necesitamos, hermanos, porque a veces andamos como momias en las iglesias. A veces nos movilizamos, deambulamos como si fuéramos zombies. Y hermano, la Biblia tiene ese llamado urgente. Es hora ya de levantarnos del sueño. No somos momias, no somos zombies, somos hijos del Altísimo, hermano. Necesitamos estar despiertos para poder servir a nuestro Señor, a nuestro Salvador, hermanos. Y me encontré con un capítulo de la Biblia. Muchos de los predicadores le disparan a ese capítulo, porque a veces es difícil de interpretar. Pero no sé por qué en esta misma mañana digo: yo me voy a meter en ese capítulo. Y saqué un texto para compartir con ustedes. Están ahí en Romanos, ¿no? Bueno, en Romanos también Observe el capítulo 11, versículo 1. Romanos el capítulo 11 y versículo 1. Y ahí hay una palabra clave, hermano, que es la que quiero revisar con ustedes. Romanos el capítulo 11, versículo 1. Ese texto solo lo voy a leer para que entiendan el contexto, pero lo que quiero hablar es el versículo 8. Pero el versículo 1 nos va a ayudar a entender el contexto. Dice Pablo: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Refiriéndose a Israel. En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Mira el versículo 2, ¿quién aparece? Dice: ¿no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Y ahí empieza a citar a Elías, el gran predicador del Antiguo Testamento. Pero Pablo está planteando esta discusión aquí. Porque algunos dicen: Dios desechó a su pueblo Israel. Ya Dios no habla más con Israel, ahora está hablando con la iglesia. Y entonces Pablo dice: no, Dios no desechó a su pueblo. Es más, él dice: yo soy el testimonio, yo soy judío. Y Dios habla conmigo y yo soy un instrumento en las manos de Dios. Y entonces él empieza a dar toda una enseñanza de un remanente fiel. Que hubo una gran parte del pueblo judío que quedó al costado porque no se aferró a la gracia, querían seguir haciendo obras y querían seguir perteneciendo a ese sistema de obras, y eso es lo que él desarrolla ahí. Pero el interés mío
de hablar con ustedes en esta noche está en el versículo 8. Obsérvelo, por favor. Dice el versículo 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Ahí nomás. La palabra que me interesa aquí hablar con ustedes es la palabra estupor. Y Dios le está diciendo a aquellos judíos que querían seguir aferrados a su religión basada en obras, dice, ellos se quedaron al costado, pero los que entraron en el sistema de la gracia, esos son los que Dios usa, y los otros que quedaron aferrados a las viejas leyes, esos, Dios, dice el texto ahí, les dio un espíritu de estupor. Y ahora vamos a esa palabra, estupor. La traducción primera sobre eso es un estado de atontamiento. Todos sabemos esa palabra, ¿no? Atontamiento, tontera, tonto. Esa palabra estupor refleja eso, un estado de atontamiento. Una persona sin respuesta. Una persona que no sabe responder. Usted habla con un borracho y dice, ¿cómo te llamas? No, ya ni sabe ya. Con todo lo que tomó, no sabe ni dónde vive, ni nada. Esa palabra estupor habla de alguien aturdido, de alguien que no tiene respuesta. La palabra estupor, de acuerdo al contexto, habla de gente de ojos cerrados. Y el Señor dice allí, hermano, que es hora de levantarnos del sueño, de abrir los ojos. No podemos andar de ojos cerrados en estos días que vivimos. Los hijos de Dios sabemos que Cristo viene pronto, hermano. Tenemos que andar de ojos abiertos. En algún contexto, la palabra estupor habla de músculos entumecidos. Como esos días de invierno que se nos endurece todo, ¿no? Y no podemos hacer nada. Y eso, hermano, es la palabra estupor. Músculos entumecidos, insensibles. Ahí el frío, hasta nos podemos pinchar y ni sentimos nada, porque sentimos ese frío que nos domina, que nos gobierna. Y de acuerdo a algún contexto, la palabra estupor puede hablar de un estado de depresión. Un estado de desánimo también se puede traducir, de acuerdo al contexto, como un remordimiento. Cuando les conté de mi amigo, su hermana me dijo, los médicos van a intentar despertarlo, pero en ese intento puede morir. Y entonces hoy, aunque eso ya fue hace varios días, hoy me puse a investigar, no le voy a decir todo lo que leí acerca de los médicos, pero lo que me llamó la atención, que cuando esa gente cae en ese estado, que quedan ahí inconscientes, dormidos, los médicos utilizan una forma de estímulo intenso, y algunos otros le llaman un estilo, yo creo que anoté también por aquí, pero bueno, la palabra que más, la expresión que más usan es un estímulo intenso. Y yo pensé, digo, ¿qué será? ¿Un choque eléctrico? ¿Qué será? Así que hoy me puse a investigar, ¿qué hacen los médicos cuando una persona está así? Y me llamó la atención que una de las cosas que hacen los doctores para despertarlo es gritarle. Y ahí por eso vino lo de Lázaro, sal fuera, despierta, vuelve a la vida, porque el llamado urgente dice que es hora ya de levantarnos del sueño, y el doctor le grita, y dice que también el estímulo vigoroso, ay, me acordé, esa es la otra palabra que usan, el estímulo vigoroso habla de un sacudón, y esa persona que está durmiendo por varios días dice que también lo pinchan, no sé de qué modo, lo sacuden, lo mueven, le gritan. Esa es la forma, hermano, de intentar de despertarlo. Y todo eso necesitamos nosotros del Señor, porque necesitamos un pinchazo, pero de la palabra de Dios. Sentir que es la palabra de Dios que nos pincha, que nos sentimos entre la espada y la pared, que tenemos que responder al Señor. El Señor dice que el llamado es urgente, que es hora ya de levantarnos del sueño. No puedo hacerme el distraído, no puedo estar pensando ese mensaje es para mi hermano, ese mensaje es para... No, es para mí ese mensaje. Porque también hoy Dios me dio un buen sacudón con este tema. Un buen sacudón me dio también. Y me puse a pensar, y ese sacudón hoy me llevó
a orar delante del Señor. Los médicos hablan de estas personas que están en este estado. Dice que llega al punto que les falta oxígeno, les baja la presión arterial, empiezan a tener insuficiencias cardíacas y empiezan también a tener serias dificultades en los pulmones. Bueno, me leí todo eso, pero eso hay que hablar con un doctor, conmigo de la Biblia. Pero a veces estamos así, hermanos. Estamos tan limitados, llenos de insuficiencia, que necesitamos de la voz del Señor, de un sacudón, de ese estímulo intenso que nos despierte, hermano. Ese sacudón que ven celestial, hermano. Este se lo voy a leer, lo anoté hoy. Dice la Biblia que la pereza hace caer en sueño profundo. Ese es Proverbios 19:15. Pero la primera parte de ese proverbio dice, la pereza hace caer en sueño profundo. Y entonces, ¿por qué está dormida la iglesia del Señor? ¿Por qué los predicadores, hermanos, se sienten solos? El pueblo no responde, la gente, hermano, no está trabajando. Sabemos que en los últimos tiempos iba a haber apostasía, desviación de la verdad, gente que se iba a caer de la verdad, hermano, gente que iba a desertar de la verdad. Y estamos viviendo esos tiempos. El problema es el sueño, hermano, y ese sueño tiene forma, tiene rostro de pereza. Como dice Proverbios 19:15, la pereza hace caer en sueño profundo. ¡Wow! ¿Cuántas iglesias atrapadas en las garras del gigante de la pereza? La pereza se ha vuelto un gigante destructor, todo lo aplasta. Pero estuve leyendo predicadores antiguos, le dije, gente que predicaba 200 años atrás. Y ellos no usan, como en nuestra versión aquí, la palabra estupor, pero usan un sinónimo, que es la palabra letargo. ¿Alguien escuchó esa palabra alguna vez? ¿Nunca escucharon ese término, letargo? Por eso es un término antiguo. Y esa palabra letargo habla de un estado de soñoliencia profundo. La traducción en el idioma inglés de la Biblia usa esta palabra, letargo. Un estado de soñoliencia profundo, un estado de cansancio. Aquí en las calles de la ciudad de Buenos Aires se usa una palabra que es la palabra fiaca. Esa palabra fiaca, o quizás usó otra que es la palabra modorra. Eso es lo que le agarra a la mayoría de la gente, casi al 99% después del almuerzo, le agarra la modorra. Y se están ahí en la mesa y empiezan ahí así, ¿no? Y después hasta llegan a la iglesia así a veces, ¿no? Bueno, eso en guaraní se llama piracutú, piracutú. No sé ya en qué idioma se le voy a decir, pero hay que despertarse como sea. Hay que despertarse como sea. Bueno, el guaraní usa esa expresión piracutú porque tiene que ver con la pesca, Cuando se engancha en el anzuelo el pescado, entonces va. Entonces así, lo mismo lo aplican para cuando uno se duerme, piracutú. Así está nuestra iglesia a veces. Pero la de allí a la vuelta también, y la de más allá también, y la del otro lado también, porque el sueño está invadiendo los bancos de las iglesias, y la Biblia tiene un llamado urgente. Dice, es hora ya de levantarnos del sueño. Es hora ya de despertarnos, hermano, de vencer la modorra. Es hora. Y algunos dicen, y ya más adelante, déjeme un tiempito más. No, hermano, hay que despertarse porque Cristo viene y este mundo se está hundiendo y la Biblia dice, es ya hora de levantarnos del sueño. Mi pregunta para ir aterrizando es, ¿dónde está usted hoy? ¿Dónde está usted hoy? Oh, yo estoy alerta acá con los ojos abiertos. Yo estoy en una guerra y estoy aquí vigilante, atento a los movimientos del enemigo. Estoy velando por mi alma, soy un centinela, un guardián de mi alma. O habrá alguien que dirá en esta noche, yo estoy en el somier del diablo. Porque el diablo tiene sus somieres, con sus resortitos y todo, y su espuma de alta densidad. Y tiene su tela matelacé con sus costuras y todo, y la gente va al shopping, ve ahí y dice, ay, una probadita, y se tiran en el colchón. Pero hay muchos que se quedaron en el somier del diablo. Y la Biblia tiene un llamado urgente. Dice, es hora ya de levantarnos del sueño. Amén. No se quede en el somier del diablo. No se quede ahí dormido porque hay mucho para hacer ahí, para trabajar, mis hermanos. Amén.
Ay, yo ya quería terminar, pero hoy descubrí otro salmo, se los voy a compartir. Busque el Salmo 80, ese es nuevo para mí. Pero 3 textos ahí me llamaron la atención hoy. Es un salmo que el pueblo de Israel lo ve a Dios como un pastor. Y no le voy a contar toda la historia de ese capítulo, pero me llamaron la atención 3 textos ahí que tienen que ver con el tema que estamos hablando ahora. Así que busque ahí en el Salmo 80. Y mire cómo dice ahí en el versículo 3. Y les repito, esto es nuevo para mí. Esto lo aprendí hoy, en esta misma mañana. Mire cómo dice el Salmo 3. Dice, oh Dios, restáuranos y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Después, si alguien quiere, busque. No estaba aquí, pero ahora viene en número 6, 24. Ahí habla de Jehová. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Es un texto precioso ese. Pero acá dice, hermano, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En otras palabras, si el rostro de Dios y la presencia de Dios está en nuestra vida, vamos a dar frutos de salvación. Recuerde cuando cité el Salmo 51 el domingo y en el texto que David decía, dice, oh Dios, dice, devuélveme el gozo de la salvación. Él había perdido el gozo de servir a Dios por causa de su pecado. Él estaba confesando sus pecados y dice, Dios, devuélveme el gozo de la salvación. Dice aquí este salmo, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Tenemos que demostrar, hermano, que somos salvos, que hay presencia de Dios en nuestra vida. Pero la primera palabra que me llama la atención es restáuranos. Déjame como nuevo. Señor, quiero ser el modelo original que tú hiciste de mí. No quiero ser una imitación, quiero ser el siervo verdadero que tú planeaste, que diagramaste, dibujaste. Quiero ser ese siervo, restáurame, déjame de ese modo. Observe ahora cómo dice versículo 7. Salmo 80, verso 7, dice, oh Dios de los ejércitos, restaura otra vez la palabra. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y me llamó la atención aquí que habla del Dios de los ejércitos, el que está al frente en las batallas. Y nosotros tenemos miles de batallas, hermanos, diferentes clases de batalla. Todos los días tenemos batallas diferentes en nuestra vida y necesitamos, hermanos, que Dios esté al frente en nuestras batallas. Dice, restáuranos, porque necesito estar entero para pelear las batallas del Señor. Y ahora el verso 19, mire cómo dice la palabra, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Este fue como un descubrimiento hoy que me llamó la atención. Pero ya lo voy a trabajar y lo voy a transformar en un mensaje. En un solo salmo, 3 veces habla de Dios que nos restaure. De 3 veces dice, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Cuando una persona, esta semana, escuché una mujer que estudió teología y se dijo una malas palabras tras otra. Y un incrédulo que estaba ahí le miró y me ganó, le hizo la observación, no se habla así, menos una mujer, menos alguien que es del Señor. Porque cuando está el rostro de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida, hermanos, entonces nos comportamos como salvos y exhibimos evidencia de que somos salvos. Porque hay creyentes que andan haciendo barbaridades, hermanos. Su vida es desastrosa. Pero cuando el rostro de Dios está en nosotros, damos frutos de salvo, mostramos, exhibimos evidencia de que somos salvos, que somos de la familia de Dios, hermano. Pero eso no lo hacen los dormidos, eso lo hacen los que están despiertos, los que ya se levantaron del sueño y están activos en su vida espiritual, están metidos en la acción, están metidos en la batalla, están caminando con el Señor, están tomando la cruz, pusieron la mano en el arado y están sirviendo a Cristo. Ninguno de nosotros somos perfectos, pero ninguno de nosotros estamos impedidos de servir a nuestro Salvador. Así que, hermano, así lo voy a terminar. Miren, busquen Isaías 35 y ahí lo voy a terminar.
Isaías, el capítulo 35. Versículos 3 y 4. Mire cómo dice la palabra de Dios. Este ya va a ser el texto final, para este llamado urgente, que es hora ya de levantarnos del sueño. Hay algunos que tienen un cuadro de Jonás en su casa, durmiendo en el sótano, y lo miran a Jonás ahí y dicen, ¿cómo te envidio? Pero ¿qué estaba pasando cuando Jonás se durmió en el sótano de aquella embarcación? La tempestad estaba que hundía todo, que destruía todo. Y el predicador, el varón de Dios, estaba durmiendo. Como iniciamos este mensaje, este mundo está lleno de dolor, de aflicción, de cosas que están pasando. Este mundo está atrapado en la angustia, en las garras del pánico. Y nosotros estamos durmiendo como Jonás en el fondo del barco. Y Dios nos trae este llamado urgente. Es hora ya de levantarnos de nuestro sueño. Mire cómo dice Isaías, el final de nuestro mensaje, capítulo 35, versículo 3. Dice Isaías, fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. ¿Le suena familiar ese pasaje? ¿No es lo mismo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 12? De levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es esto, de ahí se sacó. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles y decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Así que aquí hay un llamado del Señor, hermano, a los de corazón apocado, a los que andan desanimados, bajoneados, como dicen los chicos. Para esos es el mensaje, y Dios viene y dice, no teman, solamente hay que esforzarse. Hay que esforzarse para tener victoria sobre la carne, hay que esforzarse para tener victoria sobre las luces encendidas del mundo que nos atraen. Hay que esforzarse y hay que buscar a Dios, de ahí viene nuestro poder, de ahí viene nuestra victoria. Y me encanta que dice que Dios viene con retribución, porque yo ya leí Apocalipsis 22:12. Dice el Señor, dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar. Dios no es olvidadizo de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. Y dice ahí Apocalipsis 22:12, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar. Hay premiación celestial para aquellos que sirven. Pero para servir a Dios, hermano, hay que levantarse del sueño. Hay que abrir los ojos. Entender el tiempo profético, bíblico que estamos viviendo y aferrarnos a la palabra de Dios y salir a servir a nuestro Salvador, porque empezamos a tomar conciencia de que Cristo viene y viene pronto. Y tenemos que tener una salud espiritual fuerte y tenemos que tener una comunión plena con el Señor y tenemos que estar en nuestro puesto de batalla, tenemos que estar en nuestro lugar de servicio y nosotros, hermanos, tenemos que levantar la bandera de la verdad. ¿Se acuerdan? Salmos 60, verso 4. Nos has dado para que para que alcemos bandera por la verdad. Y si prefiere otro más romántico, dice Cantar de los Cantares, y su bandera sobre mí fue amor. La bandera que usted quiera del Señor, levántela en victoria. Cuando fue el pueblo de Israel en el libro de Éxodo, el capítulo 17, y cuando Josué fue a pelear contra Amalek, y entonces aquella escena, ¿se acuerdan? Que Ur y Aarón le levantaban las manos a Moisés, y cuando Moisés tenía las manos en alto, el pueblo de Dios prevalecía en la batalla, y al final dice que Josué terminó con los amalecitas, y se levantó un altar, y se le puso a aquel lugar Jehová Nisi, que quiere decir Dios es nuestra bandera. Dios es nuestra bandera. Los dormidos no pueden levantar la bandera del Señor. El llamado urgente, hermanos, es que nosotros debemos comprender que es hora de levantarnos del sueño. Dormidos, no le servimos al Señor. En el campo de batalla podemos ser un gran instrumento para su honra y para su gloria. No perdamos la oportunidad. No perdamos la oportunidad. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar al Señor, mis hermanos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra.
porque tú siempre quieres hablar a nuestra vida. Y gracias porque a veces, Señor, nos sentimos ahí acorralados. No tenemos escapatoria, porque la bendición para nosotros está en el servicio, en el compromiso contigo, Señor. Porque ya entendimos por tu palabra que tu voluntad es agradable y perfecta. Y necesitamos entregarnos a tu voluntad y hacer obras que produzcan frutos de duración eterna. Somos frágiles, Señor. Muchas veces tropezamos, caemos, nos lastimamos innecesariamente. Somos tercos, como estudiamos el sábado, como el caballo, como el mulo, pero sabemos que tú tienes tus ojos sobre nosotros. Y ayúdanos, Padre. Ayúdanos a vencer nuestra terquedad, nuestros caprichos, y que podamos ser un verdadero instrumento en tus manos. Bendice cada vida aquí en este lugar. Bendice la familia Maranata, Señor, y ayúdanos, Padre, a que nosotros podamos relucir en el servicio para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén y amén. Amén. Dios bendiga su palabra. Hermano Omar, venga por favor, diríjanos aquí en unos himnos finales.